querida irmã, Querido querido hermano, amigo, querida hermana, amiga, querido amigo y querida amiga, llegamos a un tutorial más del alimento diario. Estamos en la serie Palabra, Vida y Edificación del libro de Juan. Y estamos aquí ahora en el libro número 4 de esta serie. El título del libro 4 es El celo por la casa de Dios, del hermano Pedro Don. Y llegamos a la semana número 4 de este volumen. La semana 4, el título es Conviene que Cristo crezca y que yo mengüe. Basado allí estábamos en el Evangelio de Juan. El texto de referencia es Juan 3, 22 al 36. El texto bíblico. Los 3 primeros días de esta semana, del lunes al miércoles, nosotros tenemos aquí un principio muy precioso en la vida cristiana. Él sirve a Dios también. En verdad, todo cristiano debe servir a Dios. Pero cuando estamos envueltos en cuestiones, en los servicios prácticos, esta porción, ella nos ayuda mucho. Esta semana como un todo, pero yo quiero llamar su atención a estos 3 días. Y claro, voy a pedirles a usted que lea con mucha calma, porque él trae algunos personajes de la Biblia, y estos personajes terminan tornándose la vida de ellos, su experiencia, su historia, terminan tornándose un modelo, un ejemplo, una lección para nosotros en el servicio a Dios. En Génesis capítulo 4, en el día lunes, dice depender totalmente de Dios. Y en Génesis capítulo 4, nosotros tenemos la historia de Caín y Abel. Y nosotros cuando leemos el capítulo 4 de Génesis, voy a ver con ustedes. Nosotros siempre nos quedamos con una sensación de que de parte de Dios hay una cierta injusticia con Caín, porque aquí dice así, capítulo 4, 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces Caín, él vino, fue el resultado del auxilio del Señor a Eva. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Entonces Caín fue el primogénito, después vino Abel, su hermano. Aquí, de una manera bien rápida, dice así, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahí entonces, después vino la envidia, los celos por parte de Caín, por causa de este suceso, y ahí a partir del versículo 8 vemos Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces nosotros vemos que Caín teóricamente no hizo nada malo, nada negativo.
pero él ofreció una ofrenda a Dios del fruto que resultó de su habilidad, de su capacidad de producir algo. Y cuando usted sirve al Señor y su servicio, el origen es su habilidad natural, su capacidad natural, usted puede tener problemas más tarde, porque primero usted se enorgullece de haber hecho algo, usted cree que es, yo hice esto, porque es resultado de su capacidad, de su habilidad. Si sucede algo, si algún hermano que está sirviendo junto con usted, su servicio es aceptado delante de Dios y usted recibe alguna crítica de su servicio, usted ya queda enojado. Entonces, aquí es un principio muy importante para nuestro servicio a Dios. Al servir a Dios no debemos depender de nuestra capacidad, sino depender totalmente de la voluntad de Dios, de la orientación de Dios. ¿Por qué Abel, él fue un pastor de ovejas y él ofreció a Dios las primicias de su rebaño y de la gordura? Porque en aquella época no era el pastoreo, el criar ganado, no era algo que las personas utilizaban, no era para el sustento de ellas, sino que él hizo eso totalmente por causa de Dios. Entonces, en aquella época, las personas no consumían carne como hoy tenemos ese consumo. Entonces, ¿qué sucedió? A Abel, su vida, tal vez él haya oído esto de sus padres, de él vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, hacer las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Con seguridad, Abel debe haber seguido la orientación de sus padres. Y Caín no. Caín en su fuerza, su capacidad, su habilidad, hizo lo que él creyó que debía ser hecho, y aún ahí el resultado de aquello él trajo y ofreció a Dios su labor, su lucha. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, queridas hermanas, queridas amigas, nosotros que servimos a Dios necesitamos hacer nuestro servicio totalmente en armonía con la voluntad de Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios. Si nosotros nos apoyamos solamente en nuestra capacidad, en nuestra habilidad, nosotros vamos a tener problemas más temprano o más tarde. Nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de resistencia. Hasta aún si alguien nos elogia lo que hacemos, nos enojamos. Entonces, cuando servimos a Dios no esperamos elogios de nadie ni reconocimiento de nadie. Nosotros hacemos solo las cosas para agradar a Dios. Usando esta historia aquí de Caín y Abel, el Señor nos dé luz para que nosotros podamos hacer todo de acuerdo con la voluntad de Dios. Y Jesús, que era el propio Dios, Él no hizo nada por sí mismo. Todo lo que Él hizo fue de acuerdo con la voluntad del Padre. Entonces aquí nosotros tenemos esta ayuda. Entonces cuando Abel ofreció la ofrenda a Dios, él usó el mismo principio del Señor Jesús. Entonces, pocas personas perciben esto. El Señor Jesús, Él no hizo nada por sí mismo. Entonces aquí nosotros tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 5, que nos muestra este principio que el Señor usó en su relación con el Padre, en su servicio. 5:19 dice así: respondió entonces Jesús, esto está
en el día martes. Nuestro combustible es Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 19. Y después, en el versículo 30, dice así, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y ahí usted ve en la experiencia de Moisés el mismo principio, cuando él tuvo aquella visión de la zarza que ardía y no se consumía. Aquello es para mostrarnos que el combustible, el fuego de la zarza, no es algo natural, sino que viene de Dios. Por eso dice así, nuestro combustible es Dios. Entonces Moisés, cuando miró aquella zarza que ardía en el fuego y la zarza no se consumía, mostrando que el poder, la capacidad, la fuerza de nuestro servicio a Dios viene de Él mismo. Esto es algo tremendo. Entonces son principios maravillosos que nosotros necesitamos tomar. Y en el día miércoles nosotros allí tenemos la confirmación de lo que vimos en el servicio de Abel, en la experiencia de Jesús, en la experiencia de Moisés. Allí nosotros vemos a Pablo diciendo, la excelencia del poder es de Dios. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí usted aquí tiene al final del día, cada día usted escriba la frase que más le tocó en su corazón. En este día yo coloqué así, somos solamente vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Y las palabras llaves que yo destaqué de esta frase fue vasos, barro, poder y Dios. Y ahí después es bueno, al final sugiere que nosotros oremos de acuerdo con el contenido que fue destacado. ¿Por qué es importante nosotros tener este discernimiento de no hacer las cosas en nosotros mismos, por nosotros mismos, sino hacer en total sintonía con Dios, en armonía con Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios? Porque en Mateos capítulo 7, versículo 21 hasta el 23, nosotros tenemos una advertencia. Muchas personas un día van a llegar delante del Señor. Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello, expulsamos demonios, realizamos cura, etc. El Señor va a decirles así, versículo 23. El Señor dice así, nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicad la maldad. Entonces, es importante en nuestra vida cristiana, en nuestro servicio a Dios, nosotros hacer todo en dependencia total del Señor. Dios quiere solamente que seamos un canal y Él mismo hará la obra por intermedio nuestro. Así Dios se agradará de nuestra persona y de nuestra ofrenda y las aprobará. En verdad, quien hace la obra de Dios es la palabra. Por eso que yo y usted necesitamos sumergirnos en la palabra, recibir la palabra profética con simplicidad, con obediencia, colocar esta palabra en práctica en nuestro día a día, para que ella misma pueda realizar la obra de Dios aquí en la tierra. Muchos milagros van a suceder y yo y usted vamos a estar guardados, vamos a ser guardados y vamos a permanecer hasta el final. En aquel día vamos a ir delante del Señor y comparecer delante de Él con la cabeza erguida. A partir del jueves tenemos otro personaje que es exactamente el que trata esta semana, que el título es Conviene que Cristo crezca y que yo mengüe. Este personaje es Juan el Bautista. Entonces, aquí en Mateos capítulo 3, nosotros tenemos el comienzo de la experiencia de Juan el Bautista.
Ahí el versículo 3 dice así: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, ¿cuál fue la misión de Juan el Bautista? Él vino con una misión: preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camellos y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salió a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Muy bien, entonces, Juan el Bautista, él fue una persona que, usada por Dios para cambiar toda una dispensación. En el Antiguo Testamento, allí el servicio a Dios por medio de los sacerdotes era en el templo. La dieta de los sacerdotes era una dieta especial. Y las vestiduras de los sacerdotes eran vestiduras especiales también. Ahí vino Juan el Bautista y fue en contra de toda esta tradición religiosa de aquella época. Entonces, él fue servir a Dios en el desierto. Él usaba vestiduras de piel de camello, que de acuerdo con Levítico era un animal inmundo, y él usaba un cinto de cuero y su alimentación era langostas y miel silvestre. Entonces vean que era un hombre fuera de la caja en aquella época. En aquella época totalmente fuera de la caja, lo que habla en relación a la observancia religiosa de esa época. Entonces Dios hoy quiere hacer en mí y en su vida que seamos personas así. Él quiere cambiar siempre. El Señor quiere avanzar siempre. El Señor quiere hacer curvas en nuestras trayectorias, estar en nuestra trayectoria espiritual, en la obra de Él aquí en la tierra. Él quiere avanzar. Él no quiere parar en el tiempo. Él quiere siempre avanzar. Por eso tenemos que ser personas despojadas. Entonces, este comienzo del Juan Bautista aquí es muy importante. Él tenía una misión para cumplir. En Lucas, capítulo 1, yo marqué para facilitarlo. Versículo 76, hablando de Juan el Bautista, dice así: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces, ¿cuál era la misión de Juan? Es esta: preparar el camino del Señor, confirmando lo que nosotros leímos en Mateos. Y más adelante, aquí en Juan, capítulo 1, versículo 30, versículo 29 dice: cuando Juan vio al Señor, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Pero el 30 dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 32. Voy a leer hasta el 34, ¿está bien? También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros vemos que Juan vio esto. Versículo 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien, entonces Juan el Bautista puede confirmar la palabra que él había recibido de Dios en la misión que él iba a cumplir cuando él bautizó a Jesús. Él percibió que este era Jesús. Este era el enviado de Dios. Ahí en Hechos capítulo 13,
Versículo 25 dice así: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Entonces aquí muestra que Juan, él cumplió su misión. Listo, usted vino para hacer esto, cumplió su misión. Ahora, ¿qué Juan debía hacer? Seguir al Señor Jesús. No continuar haciendo algo que él estaba habituado a hacer simplemente por hacerlo. Él tenía que, cuando él bautizó al Señor, él reconoció al Señor como el enviado del Padre de Dios, entonces él tenía que seguir al Señor como su discípulo, estar junto con los otros discípulos siguiendo al Señor, pero él no. Nosotros vemos en la historia de Juan que no fue esto que sucedió. Por eso queremos animarlo a usted a ser un Juan Bautista en la primera etapa de su experiencia. En la primera etapa él fue uno que realmente todos nosotros debemos ser. Personas fuera de la caja, personas que totalmente fuera de la tradición religiosa, de los conceptos religiosos, para que Dios pueda usarnos más. Él fue entonces esta persona. Aquí en Juan capítulo 3, versículo 28, dice así: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido en mí. Aquí entra el versículo de donde fue quitado el tema de esta semana. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, el que tiene la novia, la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente delante de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Miren, Juan está contento por ser el amigo del esposo. Pero la palabra crecer aquí en el versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, es autsano. El significado de ella es ampliación, expansión. Y esto indica que la novia es la expansión del novio. Es la ampliación del novio, del esposo. Entonces, la iglesia en verdad es la expansión de Cristo. Y Juan capítulo 12, versículo 24, nosotros tenemos una porción aquí muy preciosa que el Señor dijo. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces aquí nosotros vemos que la iglesia es el resultado de la muerte y de la resurrección del Señor, del grano de trigo. Él cayó en la tierra, murió, y Él se multiplicó. Entonces la iglesia... Yo no estoy alegre solo porque soy amigo del novio, sino porque yo hago parte de la novia. Hoy usted hace parte de la novia, usted está en la iglesia, usted es una parte de la novia. El resultado de esta ampliación, esta expansión de Cristo, la multiplicación de Cristo. En Mateos, capítulo 13, versículo 15. ¿Qué necesitamos hacer en nuestro día a día? Cuidar de esto, de nuestro corazón, de mí y de su corazón. El Señor necesita cuidar para que Él no se endurezca, para que Él no envejezca, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane.
Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Para nosotros ser guardados por el Señor, necesitamos ser personas que siempre sigan la dirección del Espíritu, como dice aquí en el día viernes. Nosotros necesitamos seguir la unción espiritual para la realización de la obra de Dios. Y nosotros necesitamos lidiar con nuestro corazón, que es el título del domingo. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces, que el Señor, de hecho, cuide de cada uno de nosotros, nuestra vida cristiana, nuestra vida de la iglesia, nuestro servicio a Él, para que seamos cada vez más útiles al Señor y sirvamos siempre a Dios de acuerdo con el principio de Jesús. Se vació. Él siempre se vació de sí mismo. Nunca buscó hacer, claro que Él tenía, como hombre, tenía su voluntad, tenía su opinión, pero Él dejó de lado sus cosas para hacer únicamente la voluntad del Padre, para realizar la voluntad del Padre. Entonces, vamos a aprovechar el ejemplo de Abel, Moisés, la visión de la zarza, el Señor Jesús y Juan el Bautista en aquella primera etapa de él, y el apóstol Pablo también, que tuvo muchas lecciones y aprendió que era solamente un canal en las manos de Dios. Entonces, un vaso de barro, la excelencia del poder es de Dios. Que el Señor los bendiga a ustedes, que esta semana sea una semana de mucha luz, brillando en su vida por medio de la lectura del alimento diario. Lea los versículos, lea los textos bíblicos. El alimento diario no viene a sustituir la Biblia, Él viene para ayudarnos a entender la palabra, entrar más en la palabra, trae revelaciones que aún usted leyendo el texto no consiga alcanzar los textos bíblicos. El alimento diario viene con una palabra del profeta, una palabra profética para ayudarnos, para darnos luz en nuestra vida. Usted puede ver, cuando usted leía este texto, conviene que Él crezca y yo mengüe. Esta palabra crezca, crecer, ella tiene un significado muy importante. A veces usted leyendo no lo puede ver. El alimento diario por medio de nuestro hermano, que batalló, que fue allí, rumeó la palabra, entró en ella, buscó luz delante del Señor para darnos revelación, para darnos dirección, y ahora usted tiene en sus manos. Usted necesita entrar y sumergirse para ganar este mismo sentimiento. Y así vamos a servir siempre con un corazón puro, libre de nosotros mismos, creyendo que nosotros somos los que hacemos las cosas. No, la obra es realizada por la palabra. Necesitamos entrar en la palabra, dejar que esta palabra entre en nosotros, hasta que nosotros y la palabra seamos lo mismo. Muchas personas se están desviando del camino del Señor porque confían mucho en sí mismas. Nosotros necesitamos recibir esto como una alerta, no confiar en nosotros mismos. Confiar únicamente en la palabra, lo que Dios hace por medio de su palabra. Solamente somos canales, y que estos canales sean limpios, libres de conceptos, de preconceptos, de opiniones, de vida natural, para que Dios pueda usar estos canales para continuar haciendo su obra aquí en la tierra, que es la edificación de la iglesia. Amén. Y preparar también para reinar. El Señor quiere reinar en la era venidera, un reino, las bodas, 1000 años, el reino milenar. Ahí al final, el Señor va a barrer de este universo la última etapa en su barrer, lanzar al diablo, toda la muerte, todo pecado, toda iniquidad al lago de fuego.
y ahí nosotros vamos a estar con el Señor por la eternidad. Amén. El Señor los bendiga a ustedes, que sea una semana bendecida. Usted, las personas próximas a usted, su familia, su grupo familiar, continúe cuidando de los hermanos, alimentando a los hermanos. Nosotros percibimos que cuando las personas están negativas, hay algún problema espiritual. Ellas buscan otras personas para lanzar muerte en ellas. Entonces, del lado positivo, nosotros tenemos que ser aquellas personas que tienen agenda positiva. No podemos perder nuestro tiempo. Si hablamos con alguien, manda una porción de lo que usted ganó hoy. ¿Qué habló hoy en la Biblia, en la lectura del alimento diario, de un libro espiritual? Manda las porciones. Vamos a ayudar a las personas a tener una vida en la presencia del Señor, en comunión con el Señor, y no distraer a las personas, desviar a las personas, matar a las personas. Infelizmente, muchas personas, cristianos, que antes andando bien, hoy están sembrando muerte en todo lado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos guarde de hacer esto. Por un día vamos a dar cuenta de todo lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces vamos a hacer cosas buenas, vamos a llevar palabra, vamos a llevar edificación, vamos a llevar el deseo, el sentimiento de urgencia de Dios, vamos a llevar el ritmo que está en los cielos, vamos a llevar a las personas aquí en la tierra, con voces, truenos, relámpagos. Nosotros queremos que la iglesia aquí esté actuando en la tierra, en el ritmo siempre, en el mismo ritmo del cielo. Dios los bendiga.